Ok, bueno, ya van entrando casi todos. Bien, vamos ahora con el siguiente tema, por favor. Vamos a anotar proceso de organización. Proceso de organización de la administración de recursos. Obviamente recursos humanos, ¿verdad? Bueno, ok. Vamos a ir identificando que nuestro departamento de recursos humanos se va a ir caracterizando por varios puntos importantes. Nosotros desde el principio pues podemos ir observando estos puntos. Perdón. Ahora sí anoten presente, por favor, porque ahora no les voy a, no les pedí primero que mandaran sus apuntes para dejarlos entrar a la plataforma. Entonces, anoten presente. Bien, entonces decíamos, vamos a ver el proceso de organización. Básicamente vamos a identificar 4. El primero nos dice que es un subsistema de alimentación de los recursos humanos. Esto ya lo dije de una manera, ¿no? ¿A qué me refiero? Con que precisamente recursos humanos es quien me va a dar personal para la dirección industrial, para la dirección comercial, para la dirección financiera, para todas las áreas de la compañía. Finalmente, quien me va a proveer personal es recursos humanos. Entonces, a eso nos referimos cuando estamos hablando de que es alimentación para, en este sentido. Ahora bien, también tiene como una segunda función que es la aplicación. ¿A qué nos referimos con aplicación? Identificar eh, cómo es el análisis, cómo es la descripción de cargos. Acuérdense que en administración de sueldos y salarios estamos ahorita en esta segunda unidad viendo descripción de puestos y esa descripción de puestos la hace precisamente recursos humanos. Entonces, cuando decimos aquí que una actividad de recursos humanos es la aplicación, nos referimos precisamente a esa situación, a que me va a dar el análisis y la descripción de los puestos, los cargos, va a decir cómo debe de hacerse la inducción de las personas que se van integrando a todos esos puestos, los méritos, ya también en recursos humanos, perdón, en administración de sueldos y salarios dijimos que los méritos son muy importantes porque los méritos son los que me van a decir a qué personal, a qué individuos del personal hay que reconocerles el esfuerzo con el que están trabajando, y bueno, también, ¿por qué no? Señalar quiénes son los miembros del trabajo, de la empresa, quiénes son los miembros de la institución
que no están comprometiéndose. Eso es un punto importante. ¿Quién no se está comprometiendo con la empresa? Otro punto importante es el mantenimiento. Las organizaciones son dinámicas, ¿sí? Están en franca transformación, constantemente cambian, constantemente varían. Las personas que integramos una empresa, que integramos una organización, pues siempre tenemos nuevas actividades en nuestra vida. Entonces, por eso las organizaciones son dinámicas, porque van cambiando. Una empresa puede tener personal que constantemente está entrando y saliendo. Ya hemos dicho en muchas ocasiones, por ejemplo, yo tengo la necesidad de contratar personal solamente por temporada, de contratar personal porque viene el periodo de inicio de ciclo escolar. Y entonces, por ejemplo, si yo soy una papelería grande, por supuesto, una papelería distribuidora, o si soy una compañía que vende libros y en ese sentido, pues también vendo libros de texto, pues entonces obviamente ahorita necesito mucho personal. Y ese personal pues va a entrar en este periodo, pero después va a salir, ¿no? Y puede suceder completamente todo lo contrario. Puede suceder que yo tenga personal que tiene 10 años trabajando conmigo, 15 años, es más, hasta 20 años trabajando conmigo, pero en algún momento ese personal también va a salir, sea porque se jubile, sea porque se pensione, sea porque fallezca el personal. Entonces, constantemente estoy cambiando. Y a eso le voy a llamar mantenimiento. Al hecho de que yo tengo que ver, cubrir todos esos cargos y ya que está dentro este personal, este, la remuneración, el pago, ¿no? Ya dijimos en sueldos y salarios que tenemos precisamente lo que es un sueldo, lo que es un salario, pero que en términos generales, para no confundirnos, pues podemos llamarle remuneración. Los beneficios sociales que les podemos dar, la seguridad y higiene en el trabajo, que también ya lo vimos aquí en esta materia, pero en la unidad 1 ya vimos todo lo que tiene que ver con seguridad y higiene, con riesgos en el trabajo. Cuando la empresa es grande y tiene relación con los sindicatos, bueno, pues todo eso. Entonces ahí está esa tercera actividad del Departamento de Recursos Humanos, el mantenimiento. Luego tenemos vamos a decir que sería la cuarta, que es el desarrollo del personal que labora en la empresa. Y este desarrollo tiene que ver con la capacitación del personal y el desarrollo del personal. También no hacemos mucho hincapié en esto porque ya hemos hablado en la primera unidad de todo lo que es el desarrollo del personal. Y por último, vamos a tener otra área más, que sería el control de los recursos humanos. Cuando hablamos de control de recursos humanos, pues es toda la información que tenemos, por ejemplo, cuánto personal hay, por ejemplo, en el plantel de Santa Clara, cuánto personal hay en el plantel de Morelia, cuánto personal hay en el plantel de Aragón, cuánto personal hay en el plantel de Valladolid, ¿no? Ese es un punto, ¿no? ¿Cuánto personal hay? ¿Cuál es el plantel más productivo? ¿De dónde se obtienen más ingresos? ¿Cuál es el plantel que tiene más alta rotación de personal? Rotación de personal se le llama a qué tan rápidamente cambia de empleados una empresa. Por ejemplo, bueno, ahorita los 3 cuatrimestres que tienen ustedes con nosotros han tenido los mismos 4 profesores.
En el caso de CETEC Aragón, no tenemos una muy baja rotación de profesores. Los profesores que estamos casi no variamos, casi no cambiamos. Por ejemplo, la profesora Toxle, primero y luego yo, pues ya tenemos 8 y 7 años, ¿no? Luego está Edgar, que tiene más o menos 5 años trabajando en el plantel. Y ya por último Eder, que no me acuerdo muy bien, pero va a tener como unos 3 años más o menos trabajando en el plantel. En cambio, hay algunos otros planteles o hay algunas otras escuelas, no solamente en CETEC, sino de cualquier institución, en donde los profesores pueden durar un trimestre, un cuatrimestre, imagínense ustedes. Les dan nada más la unidad 1 y luego resulta que ya se quieren ir. Y bueno, no se quieren, sino que se van, se salen, nos dejan. O que están todo el periodo completo, pero ya no llegan a final de año. Entonces, a eso se le llama rotación de personal. Bueno, pues dentro de esta actividad de control que tiene la Organización de Recursos Humanos, está llevar el conteo de eso, de la rotación de personal. La auditoría de recursos humanos. Auditoría de recursos humanos hace referencia a, como decía hace ratito, cuánto personal hay, cuántos maestros hay en un plantel, cuántos cajeros hay en un plantel, cuántas personas de intendencia hay en un plantel, cuántos vendedores hay en un plantel. Uh-huh. Porque podemos decir, no sé, por poner un número, el plantel de Santa Clara tiene 20 empleados. Ok, sí, pero de esos 20 empleados, ¿cuántos son profesores? ¿Cuántos son administrativos? ¿Cuántos son de intendencia? ¿Cuántos son vendedores? ¿Sale? Es identificar muy bien qué tipo de empleados estoy teniendo. ¿Sale? Bueno, ahí tenemos entonces ese primer punto. Bien, dentro de la organización del Departamento de Recursos Humanos, también obviamente van a surgir ciertas dificultades, van a tener ciertas problemáticas. ¿Cuáles pueden ser esas dificultades o esas problemáticas? Bueno, las vamos a ir dividiendo en diferentes subáreas, ¿no? Aquí también lo podemos ir identificando con algunos esquemitas. Bueno, a ver. El primero es que cuando no está valorado, vamos a decirlo así, cuando no está valorado el Departamento de Recursos Humanos, desgraciadamente en muchas ocasiones no se le proporcionan el dinero suficiente. Los recursos económicos, perdón, es lo que quería decir. No se le proporcionan los recursos económicos suficientes y entonces desde ahí hay limitaciones. Entonces allí puede haber algunas que podemos identificar. Entonces, vamos a ver. La primera la podríamos manejar como limitación en recursos. Al no asignársele una cantidad suficiente de dinero, pues obviamente le va a costar mucho trabajo cumplir con sus objetivos, con sus planes, o inclusive en muchas ocasiones pues puede no
no cumplirlos. Un segundo problema es el que tiene que ver con, yo lo diría, liderazgo. El Departamento de Recursos Humanos debe de tener un buen líder, un buen dirigente que le ayude a manejar precisamente a todos esos individuos, a todos esos, todas esas personas que obviamente tienen una manera de ser muy compleja, que pues son variados, diferentes historias, diferentes experiencias, diferentes capacidades, diferentes conocimientos, tanto en términos generales como académicos. Entonces, si no se cuenta con un buen líder, no pueden guiar adecuadamente al departamento. ¿Se acuerdan que veíamos el video de la carreta en alguna ocasión, en donde veíamos que existía un líder que jalaba la carreta con todo su entusiasmo, con toda la fuerza, y de repente había unas personas que medio ayudaban, ¿no? Como aquel que se subía a la llanta, pues cuando iba de bajada, a lo mejor esa fuerza le daba cierto impulso a la carreta, pero cuando iba para arriba, pues entonces limitaba el esfuerzo, ¿no? Había otros personajes que francamente frenaban la carreta, ¿no? Uno que estaba hasta atrás, hasta acomodaba los pies de cierta manera para frenar la carreta, y cuando la gente volteaba a verlo, se hacía como que iba empujando, ¿no? Entonces, ese tipo de personas tienen que ser identificadas por el líder precisamente para, pues, corregirlas, y si son incorregibles, pues entonces sacarlas del equipo, ¿no? Y también había por ahí la personita que sí también le trabajaba duro, que le chambeaba muy bien, pero que a lo mejor también no tenía todas las habilidades del mundo, y entonces era necesario ayudarle a desarrollar todo ese potencial. Bueno, si no se cuenta con un buen líder, pues obviamente no se le saca jugo al personal que hay. Entonces, eso es indispensable. Otro punto importante con respecto a los problemas de recursos humanos es que, como ya vimos, hay diferentes formas de administrar estos recursos humanos. Entonces, hay ocasiones en que los departamentos de recursos humanos no tienen la autoridad suficiente. Vamos a ponerle aquí falta. Bueno, no cuentan con autoridad suficiente. Ahora, recuerden, lo que yo estoy diciendo no tiene que ver con que el líder no sea bueno, sino que más bien desde la distribución de actividades, el departamento no sea autónomo. Acuérdense, por ejemplo, a ver, creo que era aquí. Aquí. Aquí el Departamento de Recursos Humanos, si ustedes se dan cuenta, no es independiente. Aquí el Departamento de Recursos Humanos depende de la dirección administrativa. Entonces, todo lo que haga o deje de hacer el Departamento de Recursos Humanos está directamente relacionado con las indicaciones que pudiera recibir del Departamento de Dirección Administrativa. Es diferente cuando el departamento es independiente, como en este caso. Ya lo dijimos, aquí no depende de nadie. Bueno, directamente de la presidencia, ¿no? Pero me refiero que no depende de ninguna de estos cuatro. Entonces aquí tiene más autonomía y tiene mayor posibilidad de hacer más cosas. Pero si es como en este caso,
o, bueno, ya lo tenemos en la otra diapositiva. Cuando definitivamente, no, no, sí se quedó en las otras diapositivas. Bueno, cuando definitivamente no tiene margen de actividad, sino que son, son limitadas, pues entonces allí ya se hace un poco más complejo. No digo que imposible, pero sí un poco más complejo el que puedan alcanzar sus actividades. Bueno, ¿qué otro problema puede llegar a tener el Departamento de Recursos Humanos? Tendría que ver con la falta de eficiencia. Ser eficiente tiene que ver con hacer más con menos. Entonces, un departamento de recursos humanos puede ser ineficiente cuando no alcanza todas sus metas, cuando no alcanza todos sus objetivos o tarda mucho en hacerlo. Por ejemplo, vamos a suponer que soy una empresa grande, una panificadora grande. Y entonces se van las personas que se dedican a hacer, se les conoce como maestros franceseros, que hacen cierto tipo de pan de dulce. Entonces los maestros franceseros se van por la situación que sea, ya no están con nosotros. Pues obviamente que esos maestros franceseros son indispensables, son importantes porque son los que producen el pan de dulce. Y bueno, pues una panificadora que no tenga suficiente pan de dulce, pues obviamente no está siendo eficiente, no está cumpliendo con sus actividades. Ok, le dicen al Departamento de Recursos Humanos que es necesario contratar a nuevos maestros franceseros, pero pasa un día, 2, 3, 4, 5, una semana y el departamento sigue igual, es decir, sigue vacío, no hay nadie que vaya a cubrir a esas personas que se fueron. Entonces ahí hay una muestra o esa es una forma de señalar que el departamento está siendo ineficiente. Hay que identificar por qué el departamento es ineficiente, ¿no? Bueno, tenemos otro segundo punto. Falta de control sobre el ambiente. Y aquí tiene que ver con que ya desde el principio, desde la organización, no existe como una claridad suficiente acerca de cómo se tiene que a trabajar, acerca de cómo se tiene, por ejemplo, cómo se tienen que hacer las contrataciones. Esta falta de control sobre el ambiente está muy relacionado y lógicamente va de la mano con este punto que decíamos anteriormente, el de la falta de eficiencia. ¿Sí? No se ha trabajado lo suficiente y entonces no está muy claro cómo se tiene que actuar y bueno, pues eso obviamente genera grandes problemáticas. Acuérdense que estamos hablando de los diferentes problemas que puede haber en el Departamento de Recursos Humanos. Otro punto es que puede que no haya claridad
los patrones de desempeño. Hemos dicho en muchas ocasiones que todas las empresas tienen, bueno, deben de tener muy claro las metas y los objetivos. También deben de tener muy claro cómo se deben de hacer las cosas. Cuando no somos claros, cuando no dejamos bien escrito cuáles son o qué es lo que se espera, entonces se dice que las metas son ambiguas. Ambiguas quiere decir que es poco claro, que por un lado parece una cosa, pero por otro lado parece otra. Bueno, pues a eso se le llama ambigüedad. Entonces, cuando no hay claridad en los patrones de desempeño, pues obviamente lo que está sucediendo es que hay ambigüedad. No se tiene como muy claro qué es lo que se tiene que hacer y sobre todo, por ejemplo, también qué es prioritario, qué es más importante que otra cosa. Las prioridades también tienen que ser identificadas para ser pues solucionadas o respondidas rápidamente. Bien, ok, un penúltimo, una penúltima situación de por qué puede haber problemas en el departamento de recursos. Bueno, aquí lo ponemos como malas fuentes de reclutamiento. Recuerden que reclutar tiene que ver con de dónde voy a obtener el personal que yo pretendo sustituir. O, bueno, sí, el personal que yo deseo contratar. Hemos hablado de que existen diferentes tipos de fuentes de reclutamiento. Algunas son más eficaces que otras. Es decir, de algunas fuentes yo voy a obtener más rápido posibles posible personal, pero de otras no tanto. De otras puede llegar a ser más complejo, pero a lo mejor también puede ser como de mayor calidad. Bueno, de cualquier manera, como fuera, hay ocasiones en que por ciertas circunstancias las fuentes de reclutamiento no son las más óptimas. Hay empresas que, por ejemplo, tienen la política de no contratar a personal que ya ha participado en la empresa y que se va, ¿no? Por ejemplo, yo, Beatriz Navarrete, he estado trabajando aquí en CETEC por 7 años, pero en un momento determinado decido que ya no quiero estar en CETEC y me voy. Me pongo a hacer otras cosas o me pongo a trabajar en otra escuela. Y luego, un tiempo después, regreso. Regreso y solicito nuevamente pertenecer a CETEC. Bueno, no estoy diciendo que esto suceda en CETEC, pero digo, es como una situación para ejemplificar. Hay empresas que dicen, no, si tú ya fuiste mi empleado, ya no puedes volver a ser. Y entonces tienen las puertas cerradas. Esa puede ser un problema en las fuentes de reclutamiento. ¿Por qué situación? Bueno, es que esto es como una navaja de doble filo. Por un lado, es una persona que yo ya sé de antemano, que ya tiene experiencia, porque ya trabajó conmigo, porque ya conoce las políticas, porque ya fue capacitado en la manera de trabajar con CETEC, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una serie de situaciones benéficas, pero hay muchas empresas que dicen no, no, no voy a contratar a alguien que ya estuvo con nosotros.
Y pues ahí se pierden algunos puntos positivos, porque, insisto, son personas que ya tienen experiencia, son personas que ya saben cómo se maneja la empresa, etcétera. Entonces, ya es más fácil integrarlas al campo de trabajo. Hay empresas que, por ejemplo, también dicen, no voy a contratar a familiares de las personas que ya están trabajando. Y eso también puede ser como un arma de doble filo, porque no contratar, por ejemplo, al el hermano de la persona, de uno de los empleados, o no contratar al esposo de una de las empleadas, o no contratar al tío de una de las empleadas, pues finalmente limita la posibilidad y obviamente pues puede ser que el candidato sea un buen candidato, pero por las políticas de contratación de la empresa no pueda ingresar a nuestro equipo de trabajo. Entonces ahí es un ejemplo de esto que decíamos, malas fuentes de reclutamiento. Y a veces, vamos con el último punto, a veces cuando no se hace una medición de lo que se está haciendo, existe la dificultad para saber si se está realizando un buen trabajo o no. Y lo vamos a anotar así, ¿no? Como falta de parámetros hay de evaluación. Ahí está. Yo no tengo una medida como para saber si mi departamento de recursos humanos está haciendo bien su trabajo o si por el contrario está dejando mucho que desear, no está trabajando adecuadamente. La verdad es que sí puede llegar a suceder. Que no hay un punto de referencia. Entonces, cualquier cosa que no se mide y por supuesto que no se contrasta o que no se compara con, pues no podemos saber cómo está funcionando. Un ejemplo fuera de recursos humanos, lo que tiene que ver con ventas, por ejemplo, vamos a pensar en términos de ventas. ¿Qué sucede con las ventas? Es bien importante para una empresa la cantidad de venta que tiene. Entonces, normalmente con las ventas, bueno, no normalmente, sino es estrictamente necesario, en el caso de las ventas, que sí haya un registro. Por ejemplo, vamos a pensar, ¿cuánto se vendió en el mes de enero? ¿Cuánto se vendió en el mes de febrero? ¿Cuánto se vendió en el mes de marzo? Y así, ¿no? Pero ¿qué creen? Que no nada más del 2021, sino también del 2019. Bueno, 2020 y 2019 y 2018. Y entonces se hace una comparación. Vamos a ver cuánto se vendió en enero del 2019, cuánto se vendió en enero del 2020 y cuánto se vendió en enero del 2021. Se dan cuenta, el mismo mes, pero de 3 años diferentes. Lo mismo obviamente puede hacerse con febrero, con marzo, o el primer trimestre, podemos decir cuánto se vendió el primer trimestre del 2019, cuánto se vendió en el primer trimestre, o sea, igual, el mismo periodo, pero ahora del 2020, y cuánto se vendió en el primer trimestre del 2021. Y entonces se hace una comparación y a partir de esa comparación entonces sí ya podemos decir, oh sí, nuestras ventas están aumentando o nuestras ventas están disminuyendo. O poder hacer una contratación por contrastación es comparar, hacer una contrastación de lo que se vendió, por ejemplo, en el primer trimestre del 2020, es decir, enero, febrero y marzo. Y luego, ¿cuánto se vendió en el segundo trimestre? Abril, mayo y junio. ¿Cuánto en el tercero? Julio, agosto, septiembre. Es julio,
junio, julio, agosto y septiembre. Junio, julio, agosto y septiembre. Ok, ¿cuánto se vendió? Y entonces así irlo comparando, inclusive con otros años, por ejemplo, en el 2018, 2017, etcétera. Bueno, eso yo lo estoy diciendo para ponerles un ejemplo de cómo se van manejando las ventas. Ahora, en el caso del Departamento de Recursos Humanos, pues también es exactamente lo mismo. O sea, ¿qué se hizo en enero del 2019? ¿Qué se hizo en enero del 2020? ¿Y qué se hizo en enero del 2021? Y esto sirve para una proyección al futuro. Es decir, ¿qué espero yo en enero del 2022? Depende de la empresa, depende de qué tan grandes sean las empresas. A veces esas proyecciones se hacen por periodos de 1 año, de 6 meses o inclusive hasta por periodos de 5 años, ¿no? ¿Qué se espera en un periodo de 5 años? Con oposición a los últimos 5 años. Bueno, pues en el caso del Departamento de Recursos Humanos, si nosotros no tenemos parámetros, por eso dice aquí falta de parámetros, pues no puedo saber si voy bien, si voy mal, si estoy sirviendo o si no estoy sirviendo. Ahí está esa dificultad que siempre va a ir existiendo, ¿no? Bueno, vamos a pasar al siguiente subtema. Anoten por favor como subtítulo: difusión de la organización. Difusión de la organización. Y del tipo de autoridad. Y del tipo de autoridad del departamento de personal al resto de la empresa. Bueno, no importa cómo está estructurado nuestro departamento de recursos humanos. A ver, me voy a regresar a estas imágenes. Tanto si es centralizado como si es descentralizado. Acuérdense, aquí tenemos un ejemplo de descentralizado. Y bueno, el centralizado creo que... ok, no, ya, aquí no tenemos el centralizado, nada más tenemos el descentralizado. Bueno, de cualquier manera nos dice que no importa cómo sea la estructura, si es así como esta, semicompleja, o más bien compleja, esa es la más compleja, o si es sencilla, a final de cuentas, el que está hasta arriba, pues el que es el jefe, vamos a decir, el responsable máximo, pues es el máximo ejecutivo de la organización, que es el presidente, ¿sí? Ese es el nivel jerárquico más alto y bueno, esto creo que no lo hemos visto, seguramente sí lo vamos a ver en otra materia. Vamos a hablar acerca de las jerarquías. Bueno, aquí nos podemos adelantar un poquito. Tenemos aquí esta gráfica que representa las jerarquías. Obviamente, entre más abajo estamos, menos jerarquía tenemos.